En base de datos, esta representación la elaboramos de forma gráfica. Pues el modelo nos dice que es una representación de lo que de la realidad, ¿sí? En la cual va a contener las características generales, ¿sí? de lo que uno va a realizar. En base de datos la vamos a representar de una manera gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de tablas, ¿sí? Nosotros vamos a crear nuestras tablas que van a contener nuestras entidades y las cuales vamos a ir rellenando con nuestros registros. Entonces, de esta manera nosotros vamos a crear nuestro modelo, ¿vale? Ahora, ¿qué es un modelo de datos? Es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones que existen entre ellos, la semántica asociada a los datos y restricciones de consistencia. Los modelos de datos se dividen en tres grupos: los modelos lógicos basados en objetos, los modelos lógicos basados en registros y los modelos físicos de datos, ¿sí? Vamos a definir cada uno de ellos. ¿Qué son los modelos lógicos basados en objetos? Aquí se usa para describir datos en los niveles conceptual y de visión. Es decir, en este modelo representamos los datos de forma como nosotros los captamos en el mundo real. Tienen una capacidad de estructuración bastante flexible y permiten especificar restricciones de datos explícitamente. Estos diferentes modelos, o existen diferentes modelos de este tipo, pero el más utilizado por su sencillez y su eficiencia es el modelo entidad-relación. ¿Qué es el modelo entidad-relación? Denominado por sus siglas como ER, este modelo representa a la realidad a través de entidades, que son objetos que existen y que se distinguen de otros por sus características. Por ejemplo, un alumno se distingue de otro por sus características particulares, como lo es el nombre, el número de control asignado al entrar a la institución educativa. Asimismo, un empleado, una materia, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso, al alumno se le denominaría lo que es una entidad, ¿sí? Y cada entidad va a tener ciertas características, ¿sí? Aquí nos pone el ejemplo. Alumno, la entidad alumno, ¿qué características puede tener? Puede tener su nombre, puede tener su número de control, puede contener el grado, el grupo, ¿sí? Bueno, aquí las entidades pueden ser de dos tipos. Tangibles, son todos aquellos objetos físicos que podemos ver, tocar o sentir. Y las intangibles, todos aquellos eventos u objetos conceptuales que no podemos ver, aún sabiendo que existen. Por ejemplo, la entidad materia. Sabemos que existe, sin embargo, no la podemos visualizar o tocar. Las características de las entidades en base de datos se les llama atributos. Por ejemplo, el nombre, dirección, teléfono, grado, grupo, etcétera, son atributos de la entidad alumno. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos definiendo cómo se les va a llamar a cada cosa, ¿sí? A mi entidad, o por ejemplo, si queremos crear una base de datos alumno, esa sería mi entidad alumno, ¿sí? Y los atributos, que serían las características que definen a ese alumno, ¿sí? Ya serían mis atributos. ¿Sí, chicos? Sí, profe. ¿Sale? Entonces, a partir de ahorita ya vamos a llamarlas entidad y atributo. ¿Va? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Y nos dice, consideremos a una empresa que requiere controlar a los vendedores y las ventas que ellos realizan. De este problema determinamos que los objetos o entidades principales a estudiar son el empleado, que sería en este caso el vendedor, y el artículo, ¿sí? Que es el producto que se va a vender. Y las características que le identifican son okay, empleado y artículo, ¿qué serían? Serían mis entidades, ¿no?
¿sí? Entonces, ¿estos cómo serían? ¿Serían tangibles o intangibles? Tangibles. Son tangibles, exactamente. Bueno, y mis atributos serían las características de cada entidad. De mi entidad de empleado, ¿cuáles son los atributos? Sería el nombre, el puesto, salario, RFC. De mi entidad de artículo, los atributos serían la descripción, el costo y la clave del artículo. ¿Okay? Bueno, aquí nos dice, la relación entre ambas entidades la podríamos establecer como una venta. ¿Sí? Un empleado va a vender lo que es un artículo. ¿Okay? Entonces, a mi relación que tiene mi entidad de empleado con mi entidad de artículo sería una venta, ¿no? Sí, sí. Bueno, bien. Ahora nos falta describir cómo representar un modelo entidad-relación gráficamente. La representación es muy sencilla. Se emplean símbolos, los cuales son a la entidad, la vamos a representar de forma gráfica con el símbolo de un rectángulo. ¿Okay? A la relación la vamos a representar con lo que es un rombo. Y a los atributos de mis entidades las vamos a representar con lo que son las elipses, o una elipse, ¿vale? Aquí vemos una representación gráfica de nuestra entidad o de mi relación entidad-relación. Mi entidad de empleado, ¿cuáles son sus atributos? Nombre, puesto, salario y el RFC. Si se dan cuenta, ya está representado gráficamente. En lo que es el rectángulo va mi entidad y en las elipses va lo que son los atributos de esa entidad. Lo mismo con el artículo. Mi entidad de artículo se representa gráficamente con un rectángulo y sus atributos con los óvalos o elipses. ¿Sí? A la relación que existe entre el empleado y el artículo sería representado con un rombo, ¿sí? Y la relación que existe entre empleado y artículo sería una venta. ¿Va? Ok, ok. ¿Sí? Entonces, ya vimos cómo se representa gráficamente el modelo entidad-relación. ¿Vale? Vale, chicos. Bueno, dice, existen más aspectos a considerar con respecto a los modelos entidad-relación. Estos serán considerados en un tema modelo entidad-relación. Modelo lógico basado en registros. Se utilizan para describir datos en los niveles conceptual y físico. Estos modelos utilizan registros e instancias para representar la realidad, así como las relaciones que existen entre estos registros o las ligas o apuntadores. A diferencia de los modelos de datos basados en objetos, se usan para especificar la estructura lógica global de la base de datos y para proporcionar una descripción a nivel más alto de la implementación. Los tres modelos basados en registros serían el modelo relacional, el modelo de red y el modelo jerárquico. ¿Sí? Vamos a definir cada uno. Bueno, aquí los registros, no sé si ya estén familiarizados con lo que son las bases de datos. Cuando nosotros creamos lo que es una base de datos, ¿sí? con nuestras entidades, cada entidad va a tener un atributo, por ejemplo, mi entidad alumno, ¿sí? Tiene los atributos de nombre, número de matrícula, grado y grupo, ¿sí? Bien. A esa entidad o a esa base de datos o a esa tabla, porque todavía no es una base de datos, a esa tabla la vamos a nosotros a llenar, ¿sí? Con lo que son nuestros registros. ¿Cuáles serían los registros? En sí, los datos que me está solicitando de cada alumno, ¿no? Por ejemplo, el número de matrícula de Delfino
el nombre de Delfino, en qué grado y en qué grupo. Ese ya es un registro, ¿sí? Ahora, otro registro puede ser los datos de Daniela, ¿vale? Ok, ok. Sale, ok. Modelo relacional. En este modelo se representan los datos y las relaciones entre estos a través de una colección de tablas en las cuales los renglones equivalen a cada uno de los registros que contendrá la base de datos y las columnas representan a las características o los atributos de cada registro localizado en la tupla. Bueno, el modelo relacional es exactamente como una pequeña tablita, ¿sí? Las columnas van a representar lo que son mis registros, no, la columna serían lo que son mis atributos, ¿no? Y los que están así en horizontal serían mis registros. ¿Vale? Ahora se lo voy a presentar así. Tenemos nuestra tabla. Mi entidad va a ser alumno. Esa tabla se va a llamar alumno, entonces esa sería mi entidad. ¿Sí? Esa entidad tiene lo que son los atributos o las características, ¿no? Entonces cada columna sería mis atributos. Aquí si pudiéramos o llevamos llenando con los datos que nos están pidiendo, vamos a poner García, grado, quinto, grupo B, 7, 9, 10. Esos ya serían mis registros, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta sería mi entidad alumno. A las características serían mis atributos que van en las columnas y a mis registros son los que van de manera horizontal. ¿Sale, chicos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, considerando el ejemplo de lo que es el empleado y el artículo, y vendría la tabla del empleado. Mi entidad es empleado. Mis atributos sería el nombre, el puesto, el salario y el RFC. ¿Sí? Y mis registros aquí vienen. ¿Sabes? Entonces, cada registro contiene la información de la entidad de empleado. ¿Sí? Para mi entidad de artículo, contiene también sus atributos y sus registros. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se representan las relaciones entre las entidades de estos modelos? El modelo relacional, bueno, dice, existen dos formas de representarlo, pero para ello necesitamos definir lo que es una llave primaria. La llave primaria es un atributo el cual definimos como atributo principal. Es una forma única de identificar a una entidad. Por ejemplo, el RFC de un empleado se distingue de otro porque los RFC no pueden ser iguales, ¿sí? Ahora, si las formas de representar las relaciones en este modelo son haciendo una tabla que contenga cada una de las llaves primarias de las entidades involucradas en la relación, tomando en cuenta que la llave primaria del empleado es su RFC y la llave primaria del artículo sería la clave del artículo. ¿Okay? Entonces, nuestra relación quedaría de la siguiente manera. Sería como atributo principal, o mi llave principal sería el RFC del empleado. ¿Sí? Y mi atributo
principal o mi llave principal sería la clave del artículo. ¿Okay? Entonces hacemos lo que es una relación. Si nosotros hiciéramos tal vez una consulta con el RFC y la clave, sabríamos que el empleado con el RFC PSJ, que es Juan Pérez J, vendió, ¿sí?, un artículo, el C01, que es una colcha matrimonial. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces tenemos que definir lo que es una llave primaria o una llave principal, ¿sí? O tenemos que definir bien el atributo que... Sí está claro, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Si no hay dudas, pasamos al siguiente tema. Sería la clasificación de las bases de datos. Bueno, la clasificación de las bases de datos varía de acuerdo al fin destinado y su almacenamiento, que vendrían siendo lo que son las bases de datos estáticas y las bases de datos dinámicas, que esa ya la vimos en nuestro primer tema, ¿no? Sí. Estáticas y dinámicas. Bueno, esta clasificación, o bueno, las bases de datos estáticas fundamentadas solo en leyendas o escritos para ser leídos, además son datos significativos para proyectos y tomas de decisiones que a futuro puedan ser necesarios. En efecto, son datos que carecen de dinamismo o emociones, y esto para tener una perspectiva clara en cuanto a tomar alguna decisión importante, tomando en consideración hechos del pasado para mejorar lo del futuro. Las bases dinámicas, como su mismo nombre lo indica, están en constante movimiento, recopilando datos nuevos y suprimiendo los más antiguos. Estas se van a categorizar en, según su contenido, según la base de datos bibliográficos. Bueno, aquí según su contenido son las bases de datos bibliográficos, bases de datos jerárquicos, bases de datos de red, ¿sí?, base de datos de transacciones, base de datos documentales y sistemas de datos deductivos. ¿Sí? Estas se van a categorizar, las bases de datos dinámicas se categorizan según su contenido en base de datos bibliográficos. Aquí se encuentran datos de referencia de un publicador como un autor intelectual del contenido de las publicaciones consultadas. Base de datos jerárquicas, según la sección, este va a ser de descendente o de ascendente a descendente. En esta base de datos se van a encontrar coordinados los datos almacenados dependiendo de la cantidad de búsquedas a través de un caudal de información. Base de datos de red. Debido a la retórica y a la enorme cantidad de datos encontrados en una base de datos, esta es solo recomendada o mejor utilizada para los profesionales en lo que es la programación. Base de datos de transacciones. En este campo se maneja lo que es la velocidad, eficacia y eficiencia. Asimismo, estos datos deben de ser procesos rápidos y neutrales. Verbigracia, las transacciones manejadas por los bancos, solo manejan los puntos de línea como lo son un emisor y un receptor. Base de datos documentales. En esta clasificación encontramos al más potente de los datos, ya que ésta busca la información de forma exhaustiva y con alta probabilidad de resultados positivos en la búsqueda de información. Aquí es exhaustiva. Sistema de datos deductivos. La lógica matemática en este tipo de sistemas, permitiendo así deducir y relacionar información buscada por el usuario. Bueno, esa la voy a dejar de tarea. ¿Vale? Esta investigación va a quedar de tarea. Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos?
Ninguna. Ninguna. Bueno, miren, hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. Ya ese material lo voy a estar subiendo, ¿sí? Y bueno, va a haber 2 pequeñas investigaciones que me van a realizar para la siguiente semana. ¿Sale? Y ya las comentamos. Bien, profe. ¿Sale? Sí, profe. Sale, chicos. Entonces, ¿no tienen duda, algún comentario? Haz lo que en base de datos estáticas. En base de datos estáticas. Ajá. ¿Tienes dudas? Como que no lo entendí muy bien. Bueno, las bases de datos estáticas serían las bases de datos que se van a generar para solo consulta, ¿sí? En esas solo van a estar guardando cierta información que nos va a servir para consultar en el futuro. Un ejemplo de ellas sería las bases de datos del INEGI, ¿sí? Esas bases de datos se van llenando con los registros acerca de la población, ¿sí? Las cuales no se van a modificar durante su periodo de vida, pues, o sea, eso nada más simplemente las vamos a estar ocupando para consultar. Si nosotros consultamos en lo que es el INEGI, el censo de población del 2000, ¿sí? Si se dan cuenta, esa información no se modificó del 2000 para acá, sino que se van generando nuevas bases de datos, las cuales solo nos va a permitir consultarle esa información, ¿sí? Ya. Entonces esas serían las bases de datos estáticas, las cuales no permiten manipulación, ni ingresar más datos, ni modificar datos, ni borrar datos. Los dirían como libros, ¿no? Como libros, ¿sí? Ajá. Sí, prácticamente es para consulta nada más. Ajá, porque son más para consultar información. Sí, así es. Ok. Sí, nada más era esto. Ok. Profe, Sí. entonces en la base de datos estática sería un ejemplo, por ejemplo, el que utiliza para los registros de los asentamientos, del acta de nacimiento, por ejemplo. Del acta de Ya ves que luego puedes ingresar nada más a la plataforma y ya puedes descargar también ese mismo documento, pero no le puedes modificar, pues. Exactamente. Sí, ese también sería un ejemplo de una base de datos estática. Ok, entonces sí, ya está entendido. Ok, chicos. Pues, no sé, ¿alguna otra duda? ¿Hasta qué horas puedo subir la actividad que puso ahorita, profe? Es que mi compu se murió, se descargó y no nada Mira, más de hecho, terminé la mitad. de hecho, yo ahí lo puse hasta las 2 de la tarde, pero ustedes saben que lo pueden subir en el transcurso del día. Entonces ahorita lo subo nada más en lo que carga un poquito. Sí, claro que sí. Sale, profe. Bueno, chicos, entonces si no hay dudas o algún comentario, podemos ir saliendo. Dale, vamos a la siguiente semana. Dale, Jonathan. Las demás actividades la va a subir a la plataforma, ¿verdad? Sí, ahí en la plataforma voy a estar subiendo. Ok, profe. Sale, profe. Nos vemos. Dale, cuídense. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego.